Bien, entonces Byron está grabando la clase, a pesar de que aquí me aparece la cámara como que no está grabando, pero aparece un símbolo ahí de que sí está grabando. Ya, perfecto. Entonces Byron está grabando esta clase y necesito alguien más que lo haga como respaldo simplemente. Byron va a grabar esta clase y me va a enviar el video por correo electrónico. Y una vez que yo suba el video a YouTube, aquel compañero de curso que también grabe esto como respaldo puede borrar la grabación. Pero esto necesito una segunda persona que lo haga por si Byron tiene algún problema, si no le funciona el video, si tuvo algún percance, si se le acabó la memoria, etcétera, etcétera. ¿Quién más se ofrece para grabar la clase? Camila López, ¿puede grabar? Profe, yo escasamente sé ocupar el computador. Profe, Ah, yo grabo. ¿quién es yo? Yo, Diego Álvarez. Diego Álvarez, ya, déjame buscarte, ya. Aún no manejo bien esta cuestión. Aquí está Diego Álvarez, ¿ya? Entonces, Diego Álvarez, como te digo, si tú en un rato, mañana ves que el video ya lo subí de esta clase, entonces tú puedes simplemente tirar a la basura lo que vas a grabar ahora. Pero, entonces, te voy a permitir grabar y espero que empieces a grabar ahora, como respaldo en caso de que Byron tenga algún percance y no pueda subir el video, etc. ¿Ok? Muchas gracias. Ok, entonces ahora, bien, entonces ya dejé ingresar a todo el mundo, no hay nadie que se haya... Marcelo Troncoso, aquí. Bienvenido, Marcelo. Y ahora sí, ya estamos todos adentro y vamos a empezar la clase. Y yo quería empezar la clase con un ejercicio de lógica que me preguntó un compañero de ustedes, no sé quién habrá sido, quizás del curso anterior. Primero, quiero explicar cuál es el objetivo o el rol que tiene este pequeño capítulo de lógica que hemos visto hasta la semana anterior. La semana pasada vimos exclusivamente lógica. Ahora, en la clase de hoy, vamos a empezar a ver el capítulo 2. Ya lo voy a compartir con ustedes sobre conjuntos, pero quiero hablar un poco sobre lógica. ¿Por qué estamos haciendo lógica en este curso? Primero, no estamos haciendo lógica con el objetivo de hacer un curso completo de lógica, simplemente un pedacito. El objetivo de tener esta pequeña semana, la primera semana de lógica, es que los estudiantes se acostumbren un poco a manejar los argumentos lógicos porque los vamos a necesitar para lo que nosotros queremos hacer en este curso, que es matemáticas, no lógica, queremos hacer matemáticas, demostrar algunas... De hecho, al final de esta clase voy a hacer una primera demostración por reducción al absurdo. Entonces lo que necesitamos es una cierta práctica con argumentos lógicos, las leyes del pensamiento que se llaman, la lógica. Queremos hacer un poco de ejercicios de eso, por eso tuve una semana completa viendo lógica. Ahora también hay otra parte de lo que hicimos la semana anterior que era bastante complicado. Había unas frases de lógica, como la que me envió Byron hace un rato, a mi correo electrónico. Algunas ejercicios de lógica que son bastante complicados, son bastante largos y hay mucho cálculo simbólico ahí. Hay que ocupar varias reglas del teorema 4 para poder simplificar algunas expresiones lógicas. Bueno, eso también tiene su utilidad porque si uno es matemático o físico o astrónomo, va a necesitar cierto manejo algebraico, operatoria, y para poder simplificar argumentos o fórmulas que contengan símbolos y no necesariamente números, que contengan letras. Entonces, esta parte del cálculo simbólico lógico también tiene su utilidad práctica, pero fundamentalmente lo que queremos es practicar un poco la manera lógica de pensar para demostrar algunos resultados. Entonces voy a hacer un ejemplo de lógica que me preguntó un compañero, que es bastante útil para ilustrar esto del pensamiento lógico y que no necesariamente tiene que ver con operatoria, no necesariamente tiene que ver con simplificar frases lógicas usando el teorema 4. Es de un tipo diferente y es bastante útil y lo vamos a ver acá. Es el problema 7 de la página 15.
¿Ya? Y el problema 7 de la página 15 tiene un enunciado un poco largo. Cinco amigos compiten en una carrera en la que no hubo empates. Compiten en una carrera en la que no hubo empates. Esta es una información importante, no hubo empates. ¿Sí? Cada uno hace una declaración. Cada uno declara lo siguiente. Bueno, todos los participantes son varones. Andrés, Carlos, Danilo, Francisco y Eduardo. Pues Andrés dice, Francisco llegó primero. Francisco llegó primero y yo segundo. Pues ya, here. Francisco llegó primero y yo segundo, dice Andrés. Carlos dice, Francisco llegó segundo y yo cuarto. Por su parte, Danilo entrega la siguiente información. Eduardo llegó quinto y yo tercero. Francisco dice, Danilo llegó primero y yo quinto. Y finalmente Eduardo dice, Francisco llegó tercero y yo cuarto. Ahí está toda la información, las cosas que dijeron. Y el problema es el siguiente, establezca el orden de llegada, sabiendo que cada uno dijo al menos una verdad. Este es el problema. Tengo una carrera, 5 amigos compiten en una carrera en la que no hubo empates y cada uno de ellos hace un enunciado que consiste de 2 partes, cada uno, y sabemos que todos dicen por lo menos una verdad. Y lo que hay que hacer es determinar el orden en el que llegaron. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí vamos a poner la tabla del orden en el que llegaron. Entonces aquí vamos a poner a Andrés, a Carlos, Danilo, Francisco y Eduardo. Y obviamente que no necesito una tabla tan ancha. No necesito una tabla tan ancha, simplemente una tabla así para saber en qué orden llegaron los participantes. Por supuesto que hay que usar la información que nos da. Entonces vamos a examinar cómo procedemos. Aquí vamos a examinar lo que dice Andrés. Tenemos que deducir en cada uno de ellos, en cada uno de estos casos, cuál de los enunciados es verdadero y cuál es falso. Entonces partimos al azar. Voy a partir con Andrés, que es el primero y cuyo nombre empieza con la letra A, que es primera. Entonces podría partir, aparentemente podría partir con cualquiera de ellos, pero voy a partir con Andrés. ¿Ya? Entonces Andrés dice,
Francisco llegó en primer lugar y yo en el segundo. Entonces sabemos que uno de esos enunciados es cierto. Veamos qué pasa si trabajamos bajo la hipótesis que el primer pedazo del enunciado de Andrés es cierto. Entonces, supongamos que Francisco llegó primero. Es decir, que el primer enunciado de Andrés es verdadero. Supongamos que Francisco llegó primero. Es decir, Andrés dijo, la verdad que Andrés dijo es esta, la primera parte del enunciado. ¿Qué puedo deducir de eso? Entonces, bueno, supongamos que Francisco llegó primero, entonces aquí tengo que poner el 1, porque Francisco llegó en primer lugar. Estoy suponiendo que eso es cierto. Ok, entonces Francisco llegó primero, ya lo sabemos. Y ahora veamos qué otra información puedo obtener de los otros participantes. Aquí Carlos me dice que Francisco llegó en segundo lugar. Pero es que ya sabemos que estamos suponiendo que Francisco llegó en primer lugar. Por lo tanto, esta parte del enunciado de Carlos es falsa. Bajo esa hipótesis, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Carlos llegó en cuarto lugar. Esto debe ser verdad, porque yo sé que Carlos dice por lo menos una verdad, así que Carlos llegó en cuarto lugar. Bien. ¿Alguna otra información que podamos obtener? Y busco aquí, bueno, esta quizá no me ayuda, pero aquí Eduardo dice que Francisco llegó tercero, porque, bueno, ¿por qué elegí Carlos? Bueno, porque estamos suponiendo una información sobre Francisco, y Carlos habla de Francisco, ¿y quién más habla de Francisco? Eduardo. Eduardo dice, Francisco llegó tercero, pero ya sabemos que esto también es falso, porque estamos suponiendo que Francisco llegó primero. Así que esto también es falso. Por lo tanto, la otra parte del enunciado de Eduardo debe ser cierto, que Eduardo llegó en cuarto lugar. Ah, pero aquí tenemos un problema. Carlos y Eduardo ambos llegaron en cuarto lugar, pero aquí el enunciado dice claramente que no hubo empates. Entonces, como no hubo empates, esto no puede ser cierto. No puede ser cierto que Francisco llegó en primer lugar. Hay una contradicción aquí. Entonces, suponiendo que Francisco llega primero, se contradice parte del enunciado, que es que no hubo empates. Por lo tanto, consecuencia, la otra mitad del enunciado de Andrés, porque sabemos que Francisco no llegó primero definitivamente, entonces tenemos que borrar aquí. Esto ya no me sirve. Ya sé que aquí no puedo poner un 1. Francisco no llegó primero. Entonces, como Andrés, yo sé que Andrés dice una verdad y ya sé que Francisco no llegó primero, esto es falso, entonces debe ser verdadero que Andrés llegó en segundo lugar. Andrés llegó en segundo lugar. Okay, entonces aquí hay un ejemplo típico de un argumento matemático donde al principio hay dos opciones. Porque Andrés dice que o bien Francisco llegó primero, que es una parte de la rama, o que él llegó en segundo lugar, que es la otra opción. Si yo elijo la opción de la izquierda, que Francisco llegó en primer lugar, avanzando a poco rato me encuentro con una muralla y una contradicción. Por lo tanto, necesariamente la segunda rama, que es que Andrés llegó en segundo lugar, es la correcta, por la donde hay que seguir. Ok, entonces Andrés llegó en segundo lugar. ¿Qué otra? Tengo que obtener más información entonces. ¿Alguien más habla de Andrés? Que diga, no, nadie más, ¿no? Pero Carlos dice que Francisco llegó segundo. Pero ya sé que Andrés llegó segundo, así que esto es falso. Nuevamente, que Francisco llegó segundo es falso. Entonces debe ser cierto que Carlos llegó en cuarto lugar. Ok,
Ok. Eduardo dice que él llegó en cuarto lugar, pero esto es falso. Por lo tanto, Francisco llegó tercero, debe ser verdadero. Ok, ¿quién más? ¿Alguna otra información? Danilo dice que él llegó tercero, pero yo sé que Francisco llegó tercero. Por lo tanto, esto es falso y Eduardo llegó quinto, debe ser verdadero. Y bueno, a Danilo no le queda otra opción de que haber llegado en primer lugar. Y lo cual corrobora que lo que dice Francisco es verdadero. O sea, está bien, porque dice, ya Danilo llegó primero, y sabemos que es cierto, y ya sé que Francisco no llegó en quinto, llegó en tercero, así que esto es falso, por lo tanto esto es cierto, lo cual se confirma. Es decir, el problema está bien planteado. Si hubiésemos llegado a alguna contradicción aquí, significa que el problema no está bien hecho. Pero esto es un ejemplo donde usamos la lógica, ¿ves? Usamos la lógica, pero aquí no hubo no es un ejemplo, no es un ejercicio de lógica donde hay una fórmula de implicaciones y de disyunciones y confusiones que haya que simplificar, no es de ese tipo. Es un problema donde hay que usar un poco de la lógica básica, es decir, ver las posibilidades. Si es cierto esto, ¿qué pasa? Si es cierto esto otro, ¿qué pasa? Y ver los casos. Y esto es muy común, se va a ver en varias demostraciones que tenemos que ir evaluando distintos casos. Es como lo que uno cuando está jugando ajedrez tiene varias posibles jugadas y tiene que ver cuál es la que más le conviene. En este caso aquí, esto de conviene es que sea consistente con la lógica, que no haya contradicciones. Y entonces este ejemplo quería mostrarles. ¿Ok? Y ahora entonces vamos a continuar trabajando en lógica, pero en la clase del día miércoles, la clase de ejercicios. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar al capítulo 2. Entonces quiero compartir con ustedes el capítulo 2. Por aquí debe andar el capítulo 2. Vamos a compartir la pantalla y veamos dónde está el bendito capítulo 2. Aquí está. Entonces aquí vamos a trabajar con este capítulo 2. Capítulo 2 que tiene que ver con conjuntos. Entonces aquí, bueno, hacen un intento de definir lo que son los conjuntos. Vamos a hacer una pequeña revisión del capítulo, breve. Yo no lo voy a seguir al pie de la letra. Hay algunas definiciones que me interesan. Voy a partir haciendo las definiciones de esta que está aquí. Se dice que un conjunto está definido por extensión. Y después vamos a ver lo que significa que un conjunto esté definido por comprensión. Y después hay varios otros ejemplos y hay algunas definiciones con un sabor lógico muy definido. Pero, como les digo, nosotros no vamos a ponerle mucho énfasis a esto de la lógica proposicional en temas de conjuntos, ¿no? Vamos a saltarnos algunas cosas. Claro, tengo que aún así hablar de los símbolos que vamos a usar. Aquí está el símbolo del tal que equivale al conectivo, etc. Y también vamos a recordar las definiciones de los números naturales, lo que son los racionales, los reales, ¿ya? Y también algunas otras notaciones típicas. Y después de eso, en unos 10 minutos más vamos a empezar, o quizá media hora más, vamos a empezar a hablar de conjuntos, conjunto potencia, qué significa que un conjunto, la intersección y todas estas cosas que yo considero que ustedes deben haber visto en el liceo. ¿Ya? Por lo tanto, no voy a ponerle mucho pino a esto de definir cosas que ustedes ya probablemente conocen. No tiene sentido pasarse toda la hora definiendo cosas que han estado usando ustedes, que han estado usando por muchos años ya, desde que fueron estudiantes en la escuela incluso. ¿No? Ok, entonces ahora vamos a hablar de el capítulo 2, teoría de conjuntos. Y vamos a terminar la clase con una o dos demostraciones
donde usemos la lógica que hemos estado aprendiendo en este ejemplo y en la semana pasada. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño anuncio comercial. No comercial. Voy a hacer un trámite y vuelvo ya. Me demoro 30 segundos y ahí empezamos con el capítulo 2. Oigan, cabrón, ¿dónde puedo conseguir el libro de álgebra? Por internet me refiero. Está en el Moodle. Sí, me acabo de meter al Moodle y no me sale nada. Es que tienes que meterte donde dice La de abajo. Está como la Sí, primera, es la Algo así. segunda. la opción que te da para abrir la de abajo, no la de arriba. Déjame decirte cómo se llama porque no me acuerdo. Ya. Es. Donde dice entrar a sección, no entrar a curso. Ni siquiera me sale eso. Mira, donde dice álgebra y geometría analítica aparece curso principal, después dice la flechita verde y dice entrar al curso, y un poquito más abajo dice teoría 1 y dice entrar a sección. Ya, es que hay un problema con eso porque al parecer se me quedaron con las secciones, con los cursos que tuve al principio de nivelación. No estás en Moodle, estás en Aprende Moodle. Pero es que eso ya. a lo mejor te metiste en Aprende Moodle. Sí, tienes que meterte en el Moodle. Bórrale el Aprende. Te lo voy a escribir en el... Bueno, ya. Ahí lo pueden ver ustedes más ratito o se mandan un chat mientras yo continúo con la clase. Ojalá que pueda resolver el problema que tiene el compañero, ya con el Moodle o el problema no tiene cómo ingresar al curso, etc. Ahora vamos a definir algunas definiciones. ¿Ya? Definición. Pues vamos a definir lo que es un... Se dice que un conjunto... me parece que este es el lápiz que acabo de cargar. ¿Dónde habré dejado el otro lápiz que estaba usando recién? Se quedó por allá. Bueno, no importa, continuamos con este. Se dice que un conjunto... Se dice que un conjunto está definido por extensión. Si se presentan sus elementos entre llaves. Es decir, dan una lista. Si se presentan sus elementos entre llaves. Hagamos un ejemplo. Aquí no termina la definición, ya va a continuar. A, por ejemplo, A igual 1, 2, 3, menos 4. Ya, para ir contra la corriente. Ahí tengo un ejemplo de un conjunto definido por extensión, donde pongo la lista de todos los elementos que están en el conjunto. Esa es una definición por extensión. Hay otra que se llama por comprensión. Se dice que ahora, entonces está aquí un ejemplo, se dice que un conjunto está definido por comprensión, si se presenta una frase o propiedad, que identifica claramente, los elementos del conjunto. Los elementos del conjunto. Por ejemplo, sea A el conjunto de todos los números naturales
tal que n es una potencia de 2. ¿Okay? Recuerden ustedes que de los números naturales, recordar, que el conjunto de los números naturales es aquel que consiste en 1, 2, 3, 4. Y en el libro también se usa el n sub 0, que es aquel que empieza con, que son las naturales unión el 0. También es un conjunto que se usa a menudo. Están los enteros, también vamos a usar muy seguido los enteros. 0 y los naturales y sus negativos. Los números racionales, recuerden ustedes que son todas las fracciones. Aquí hay otro ejemplo de una definición por comprensión. Son todas las fracciones a sobre b, donde a y b son enteros y b es distinto de 0. Y aquí está definido completamente con símbolos, no con frases, pero igual es una definición por comprensión, porque no hago una lista completa. De hecho, va a ser muy difícil que haga una lista completa de todos los números racionales, porque es un poco infinito, ¿no? Entonces, aquí necesariamente tengo que usar esta definición por comprensión. Bien, y entonces, ¿cómo describo el A? También lo puedo describir. Bueno, esto define claramente cuáles son los elementos del conjunto A. Y puedo intentar hacer una lista, es decir, puedo intentar hacer una definición por extensión. Que sea equivalente, porque si son todos los naturales que son potencias de 2, bueno, está 2, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, 8, 2 a la cuarta, 16. Hay uno, por supuesto que no es una lista completa porque es un conjunto infinito, pero aquí se puede ver cuáles son los elementos. Son de esta forma, 2 a la n, donde n es 1 o 2 o 3 o 4, entonces donde n a su vez varían los números naturales. Así que el conjunto A lo puedo escribir así también. Son todos los elementos del tipo 2 a la n, donde n es un número natural. Y también yo podría considerar un conjunto A sub 0, que es una ligera variante, que podría considerar, bueno, aquí realmente yo fallé, me equivoqué acá, porque hay un error, aparentemente hay un error aquí, porque dice, son todos los números naturales que son una potencia de 2, y el 1 también se puede considerar como una potencia de 2, que sería entonces el 1 sería 2 a la 0. Eso es una convención. Entonces, si convenimos en que el 2 a la 0 es igual a 1 por definición, es una convención esta, entonces yo también podría incluir al 1 como elemento acá. Bueno, pero en todo caso siempre puedo definir el A sub 0, que serían todas las potencias de 2, donde el n varía en n sub 0, y entonces aquí el n se me permite tomar el n igual a 0, en cuyo caso adopto esta definición. Entonces aquí tendría el 1, 2, 4, 4, 8, 16, etc. Ok, aquí tengo un problema con este lápiz. ¿Dónde habrá quedado el otro? Tengo que ir a buscarlo ya, porque el otro es el que tenía la tinta nueva. Ok, aquí está. Este viene al rescate. Y ahora ¿dónde dejé? Aquí el lápiz negro. Aquí está. Ok. Perfecto. Entonces aquí tengo ejemplos de definiciones de conjuntos por extensión y comprensión. Bueno, hay otras propiedades elementales de conjuntos y definiciones que tenemos que cubrir, por muy poco excitantes que sean. Entonces, veamos aquí las notaciones que vamos a usar. Notaciones estándar. El slash significa tal que.
Pero no es la única manera en que yo puedo escribir tal que. También los dos puntos también se pueden usar para denotar tal que. Por ejemplo, ese conjunto A que está allá, todos los naturales en N, tal que, yo puse el slash allá, pero aquí también pongo los dos puntos, tal que N es potencia de 2. También se permite, en algunos libros usan dos puntos en vez del slash. N es potencia de 2. Aún más, hay algunos profesores, como yo a veces, que usan este símbolo para denotar tal que. O sea, hay una notación única para el tal que. Bien, ese es uno de ellos. El otro que se usa mucho, esta es la E, la E floja ya, la E acostada, pero tengo la E que mira en el sentido equivocado. ¿Ya? La E que al revés, ¿no es cierto? Esto significa existe. Este es un símbolo típico en matemáticas, existe. Y cuando lo que uno afirma que existe es único, que no hay otro, ahí existe un único, se escribe así, con un signo de exclamación. No sé si lo han visto esto. Bueno, si no han hecho mucha matemática antes, probablemente no. Existe, no solamente existe, sino que además es único, no hay otro. Existe un único. Ese es el símbolo que se usa para existe, un único. Y también aquí tenemos el para todo. Algunos lo usan, significa para alguno. Y ustedes probablemente también han visto el QED, ¿no es cierto? Ese que es bastante común. Mucha gente lo usa. El QED, creo que, no estoy seguro, pero creo que es quod erat demonstrandum, creo. Demonstrandum. No estoy seguro ya, por eso le pongo un signo de interrogación, pero ¿qué significa? Esencialmente queda demostrado. Esto es lo que uno escribe al final de una demostración. Mucha gente usa ese símbolo para terminar una demostración. Ok, entonces ahí estamos viendo un poco de la terminología que vamos a usar en este curso. ¿Qué más? O sea, ¿qué más es interesante, rescatable aquí? Definimos N, N0, Q, para todo. ¿Ya? El símbolo de unicidad también está aquí en el libro. Todo esto que estoy aquí, estoy resumiendo lo que está escrito aquí con muchas palabras, demasiadas. ¿Ya? También vamos a hablar de el U. Usualmente vamos a usar esa letra para el conjunto universo. En realidad no existe un único conjunto universo, hay varios universos, pero vamos a trabajar en este curso con un solo universo del U que contiene todo, va a contener todos los conjuntos que vamos a considerar en este curso. Así que este es un conjunto inmenso, contiene todo lo que vamos a usar. Y por supuesto que hay varios tipos de universos, uno más grande que el otro, etc. Pero no vamos a entrar en ese tipo de cosas lógicas. Tenemos una visión utilitaria de la lógica. Ok, entonces avanzamos un poco, estamos ya en la página 22. Vamos a definir lo que es el cardinal. El signo gato ¿no es cierto? Esto es el número de elementos de A, si A es finito. No vamos a definir el cardinal de un conjunto infinito, ¿ya? Porque hay varios tipos de cardinales, unos más grandes que otros, etc. Varios tipos de infinitos. Pero ahora vamos a usar ese símbolo solamente para los conjuntos finitos. Cardinalidad de un conjunto finito. Esa otra definición que aparece aquí en la página 22 del capítulo 2. Y aquí dan un ejemplo. Dice, los granos de arena de las playas forman un conjunto finito. Y bien grande, ¿ya? Porque las playas del mundo, ¿cuántos granos de arena contendrán? Debe ser como el número de estrellas de la galaxia, ¿no? Algo así, inmenso.
Y dice, los granos de arena de las playas forman un conjunto finito. Dice acá, las estrellas forman un conjunto que no sabemos si es finito. Y los números naturales son un conjunto infinito. Eso sí lo sabemos. Bien. Otra definición importante. Este es el conjunto vacío. Esa es la notación que se usa para el conjunto vacío, que tiene un origen nórdico. Es una letra, no es una letra phi griega, sino que es una notación introducida por el matemático noruego, la notación del noruego Niels Henrik Abel, que lamentablemente murió muy joven, pero fue un gran matemático. Murió a los 27, quizás antes de cumplir los 27, de tuberculosis aparentemente, es lo que yo no recuerdo haber leído. Y hay muchos nombres en matemáticas asociados que lo honran a él, los grupos abelianos, las integrales abelianas. Hay un premio de matemáticas que se llama el premio Abel, que es un premio de un montón de plata. Yo no estoy postulando el premio porque ya tengo suficiente dinero, entonces, pero realmente es como mucha plata, como el premio Nobel en cuanto a dinero. Bien, Noruega es un país muy pequeño, que actualmente debe tener 6 millones de habitantes, 6 o algo así de millones de habitantes, y dio al mundo un gran matemático, por lo menos este. Me parece que hay otro, no recuerdo el nombre. Ok, ahora vamos a definir lo que es el conjunto potencia. Si A es un conjunto, entonces vamos a definir lo que se llama el conjunto potencia, cuyos elementos son subconjuntos, son elementos del universo, es decir, son conjuntos, pero no cualquiera, que están contenidos en A. Y este símbolo de contención, que incluye esta barra, al incluir la barra estoy permitiendo que sean iguales. Por lo tanto, el X igual a A es un posible. Es un elemento de este conjunto. Esto se llama el conjunto potencia. Esa es la definición, el conjunto potencia de A. Y veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo cuando el A es finito. A ver, ejemplo. Sea A un conjunto con dos elementos, ¿no? 1 y 2. O puede ser, que si yo, una pera, una manzana, cualquier cosa, dos elementos. Vamos a ver, vamos a calcularle a ese conjunto pequeñito con dos elementos, vamos a calcularle su conjunto potencia. Bien, entonces, P de A. Necesito hacer una lista, voy a definir esto por extensión, una lista de todos los posibles subconjuntos de A. Todos los posibles. El vacío, por axioma o por convención, el vacío, conjunto vacío, siempre es subconjunto de cualquier conjunto. Así que el vacío siempre está contenido en A para cualquier A. Así que el vacío siempre está contenido en A. Vacío contenido en A. Y el A también está contenido en A, ya habíamos visto eso. Entonces todo el conjunto también está contenido. Vamos a poner el A. Y la pregunta es si habrá algo más entre medio. Bueno, todos los subconjuntos, el subconjunto que contiene el 1 solamente, y aquí el subconjunto que contiene el 2 solamente.
Y no hay más, porque si contiene a ambos, 1 y 2, ya es todo A, y ese ya lo conté. Así que el conjunto potencia de este A tiene 4 elementos. Nótese que aquí los elementos de A son números naturales, 1 y 2. Aquí los elementos de P de A son conjuntos, a saber, subconjuntos de A. Por supuesto que puedo tener una colección de conjuntos, cualquier cosa, pueden peras, manzanas, números, números irracionales, reales, qué sé yo, funciones, otros conjuntos, por ejemplo este, etc. Así que ahí se me permite. Bueno, hay muchos tipos de conjuntos, entonces ahora calculemos, entonces ese tiene 2 elementos y aquí este tiene 4. ¿Qué pasa si hagamos una variante? Ahora supongamos que la tiene 3 elementos, 1, 2 y 3. Como digo, no es importante que sean números, tienen que ser 3 objetos, ¿no? Lo importante aquí es el número de objetos. 3 objetos. Y el conjunto potencia de A, entonces, bueno, va a incrementarse en tamaño porque va a tener el vacío nuevamente. Tiene al A nuevamente, y aquí entre medio tiene más cosas. Tiene el 1, el 2 singlet, el 3, y después los subconjuntos con 2 elementos, 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3. Y no hay más porque si considero con 3 elementos va a tener todo A, y ese ya lo conté, está aquí al final. Y entonces, ¿cuántos elementos tengo aquí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, vimos acá, y entonces, si la cardinalidad de A es 2, como en ese caso, entonces vimos que la cardinalidad de P de A es 4. Por otra parte, si la cardinalidad de A es 3, entonces la cardinalidad de P de A es 8. Y si ustedes lo pueden hacer, ya, esto es un poco más doloroso, si tengo 4 elementos en A, entonces aquí en P de A voy a tener 16. Entonces, lo que aparenta ser cierto, se lo podemos poner como una conjetura, es decir, adivinanza. ¿Será cierto, no? Eso no salió muy bien, se va a ver muy mal en la cámara. Conjetura. Si el número de elementos en A es n, entonces el número de elementos en P de A va a ser 2 a la n. Las potencias de 2, ¿se acuerdan del ejemplo ese del subconjunto de los naturales que son potencias de 2? El 2, el 4, el 8, el 16, 32, etc. 64 después. Es una conjetura que es cierta para n igual a 2 y n igual a 3. Eso es lo que vimos en los ejemplos, ¿no? No verificamos el n igual a 4 porque era muy doloroso. El 16. Muy larga la lista. Esta conjetura es cierta y la vamos a demostrar, pero no ahora, más adelante, cuando hablemos del método de inducción matemática. Va a ser nuestro primer ejemplo de cómo calcular, cómo demostrar esa conjetura usando el método de inducción matemática. Por el momento simplemente se los presento, el conjunto, les presento el conjunto potencia. ¿Okay? Bueno, y hay otras definiciones que ustedes, me imagino, ya conocen. Si A y B son conjuntos en el universo, ¿no es cierto? Son subconjuntos de U. Vamos a suponer que está todo esto contenido en nuestro universo, son subconjuntos de U. Entonces hay varias definiciones. A unión B, A intersección B, estas son súper comunes, bien conocidas. A menos B, en el libro usan un signo menos horizontal como si fueran números. Yo prefiero usar el poco así, medio oblicuo, ¿no?
y vamos a definir cuatro conjuntos que se pueden formar a partir de dos de ellos. Aquí el A unión B son todos los elementos que están en el universo y que pertenecen a o pertenecen a B. Usamos el conectivo lógico, la disyunción. En la intersección van a ser todos los elementos en U, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. La conjunción. Aquí, este conjunto de todos los elementos en U, tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. Y aquí el complemento de A son todos los elementos en U, tales que X no pertenece a A. Son definiciones básicas. Tratemos de demostrar algo, alguna proposición, algún teoremita que tenga que ver con estos. Que involucre estos conceptos. Entonces, vamos a borrar aquí. Y vamos a hacer una proposición. Me voy a aventurar y voy a poner un enunciado acá que vamos a tener que demostrar. Lema. No, lema, no. Proposición, pongamos. Proposición. Proposición. Me parece que alguien envió un correo. Puede ser importante. Oh, la cuenta del agua. Oh. Ok. Bueno, proposición. Si A y B son subconjuntos de U, entonces el A menos B, yo afirmo que este conjunto es la intersección de estos otros dos. Entonces estoy demostrando, afirmo que este conjunto, subconjunto de U, se puede expresar como una intersección usando el complemento de P. ¿Será cierto o estoy equivocado? Demostremos esto. Entonces tengo que demostrar una igualdad de conjuntos acá. Entonces, vamos a demostrarlo por dos. Probaremos. Entonces, ¿cómo probar que dos conjuntos son iguales? Probaremos que A menos B está contenido en la intersección y al revés. Y que la intersección está contenido en A menos B. Entonces, la única manera en que esto será posible es que sean iguales. Porque si este está contenido en si el primero está contenido en el segundo y el segundo en el primero, es porque son iguales. Entonces, primera parte. Lo vamos a hacer con mucha calma, ¿ya? Primera parte. A. Probar que A menos B está contenido en A intersectado con B complemento. Entonces, ¿cómo yo demuestro que un conjunto está contenido dentro de otro? Entonces, me tomo cualquier elemento, sea X, un elemento arbitrario en el lado izquierdo, en A menos B. ¿Qué significa esto? De hecho, yo puedo poner aquí sí, solo sí, es equivalente. El A esté en A menos B equivalente a que el X esté en A y el X no esté en B. Ajá, pero esto significa que el X está en A y que el X no esté en B. Miren acá, X son todos los elementos en U tales que no está en A. Es lo mismo que el complemento. Pero estoy usando ahora, no estoy en A, estoy en B, pero bueno, es la misma historia. Si X está en U y X no está en B, entonces es lo mismo que decir que está en el complemento.
Entonces aquí es equivalente a escribir X no en B, es equivalente a decir X está en el complemento. Por lo tanto, tengo, si el X está en el A menos B, es porque el X está en A y al mismo tiempo está en B complemento. Pero cuando tengo un elemento que está en dos subconjuntos a la vez, es porque estamos hablando de que está en la intersección. ¿Cierto? Sí, solamente sí, el X pertenece a la intersección. Así que demostré esto, QED, pero esa es la mitad nomás. Ah, necesito demostrar la parte B al revés. Y de hecho, bueno, se podría hacer acá, pero voy a obviar el hecho de que sean equivalencias. Esta simplemente vamos a hacer una implicación. ¿Ya? Si esto pasa, pasa esto, y si esto pasa, pasa esto, y así. Hasta el final. Son reversibles estas, pero eso no es fácil de ver a priori. Ok, entonces veamos la parte B. Ups, tengo que borrar aquí. Parte B. Estamos haciendo una demostración elemental, básica, en teoría de conjuntos. Bien, parte B. Tenemos que probar que la contención opuesta, que A intersectado B complemento, está contenido en A menos B. Lamentablemente borré las definiciones en esta pizarra porque necesitaba. Entonces, nuevamente, la misma historia, probar que entonces sea X un elemento que está aquí, en el lado izquierdo, en este conjunto. Entonces, ¿qué significa esto? Que el X está en A y el X está en B complemento, porque es una intersección, por definición de intersección. Bueno, esto es lo mismo que decir que X está en A y que X esté en B complemento es equivalente a decir que X no esté en B. Pero esta fue la definición de que un elemento estuviera en A menos B, que estuviera en A y no en B. ¿Ya? Por lo tanto, esta contención también es cierta. Y entonces, al juntar A más B, se obtiene la proposición. Y ahora sí puedo poner una demostración final. Todo esto quedó todo demostrado. Es una demostración típica en teoría de conjuntos. Para demostrar la igualdad de dos conjuntos, hay que ver que uno es subconjunto del otro y al revés también. Y yo me imagino que ustedes han visto este tipo de demostraciones antes. Si no las han visto, bueno, aquí está, se las presento, no son difíciles. Una demostración básica. Bien. Vamos avanzando a buen ritmo. Ok, perfecto. Ok, aquí en el libro hay un teorema 4, página 23, teorema 4. Lo voy a enunciar, no todos, sean A, B, C, subconjuntos. Hay un compañero que quiere entrar. Hay un alumno que, ya, gracias por avisarme, ¿ya? Está un poquitín atrasado. Danae, ella. Ok, gracias por avisar. Danae llegó un poquito atrasada. Sean A, B y C conjuntos. En realidad lo que quiere decir que son subconjuntos de U. Del universo. Estamos trabajando en el universo. 4.1 lo ponen aquí como teorema, pero yo lo puse como un axioma, ¿ya? Entonces, este no lo voy a demostrar, que el vacío está contenido en cualquier conjunto A. Esto lo vamos a nosotros asumir por decreto. El 4.2, que A está contenido en A. Estas son contenciones que pueden ser igualdades, ¿ya? El 4.3, que de hecho ya lo usé, que si A está contenido en B y B está contenido en A, es equivalente a decir que son iguales. De hecho, yo usé este teorema antes en el ejercicio anterior. En la demostración anterior usé la parte 4.3.
4.4, transitividad. ¿Se acuerdan de la transitividad lógica? A, si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces esto implica que el A está contenido en C. También se puede demostrar esto tomando elementos. 4.5. Si la intersección no es vacía, entonces A no es vacío. Y 4.6, si A está contenido en el vacío, es porque el A es el vacío. Y ese es el teorema que aparece ahí en la página 22, y quizás yo podría demostrar un pedacito de eso, que no sea la misma del libro. No sé si en el libro demuestran 4.5. No, demuestran 4.1 y 4.4. Yo voy a demostrar 4.5, demostración de 4.5. Demostración de 4.5. Entonces, ¿qué dice? Hay que suponer que A y B es distinto del vacío. Por demostrar que A es distinto del vacío. Porque eso dice que si A, la intersección no es vacía, entonces A tampoco. Entonces vamos a suponer que la intersección no es vacía y hay que demostrar que A no es vacío. Como la intersección no es vacía, existe un elemento en la intersección, en este conjunto, porque la definición de ser el conjunto vacío es que no contiene nada. Como este no es vacío, contiene algo, contiene un elemento. Existe un X en A inter B. Pero como A intersectado con B está contenido en A, porque es la intersección de A con algo más, así que esto está contenido en A, ¿ya? Entonces implica, como el X está a la izquierda, implica que el X está en A. Por lo tanto, el A no puede ser el vacío porque contiene un elemento. Y ahí una demostración es la demostración de 4.5. No es difícil, ¿ya? Y bueno, y esa es una de las demostraciones que no está aquí en el libro. Me parece que sí. Está en la página 24. Hace una demostración diferente usando conectivos lógicos, etcétera, porque parece que le encantan los conectivos lógicos a los autores. Bien, pero no es necesario hacerlo siempre como lo hacen en el libro. Y observación. Esta es una observación importante. Observación. Si se desea demostrar una proposición, o sea, aquí vamos a introducir el método de demostración por reducción al absurdo. Si se desea demostrar una proposición P, se puede usar el método de demostración por el absurdo. Y bueno, ¿y qué cosa es eso? Lo va a explicar aquí los dos autores. Se puede usar el método de demostración por el absurdo. Demostración por el absurdo. Entonces dice, primero se hace el supuesto de que, primero se supone que la negación de la proposición es cierta. Primero se supone que no P es verdadero.
si de este supuesto se llega a un absurdo, aquí pone un absurdo, pero no explica lo que es un absurdo. Si de este supuesto se llega a un enunciado evidentemente falso, que es lo mismo que decir absurdo, entonces P era cierto. Porque de suponer que no P es cierto, llegamos a algo contradictorio, entonces P es un teorema, es decir, es cierto. Cierto o verdadero. Y esto lo vamos a usar en un ejemplo más adelante. Vamos a demostrar algo que le causó realmente un gran dolor de cabeza a los griegos. Porque los griegos tuvieron problemas con los triángulos que no tenían lados racionales. Porque todo el mundo aquí conoce el teorema de Pitágoras, ¿no? Si yo tengo... Bueno, Pitágoras fue un matemático griego, él fue el que descubrió este teorema. Si yo tengo un triángulo rectángulo, y tengo... a ver, entonces tengo... este lado vale 1, y este lado también vale 1, aunque mi dibujo no lo muestra muy bien. La idea es que sea la misma longitud. 1 y 1. Raíz de 2. ¿Perdón? El otro vale raíz de 2. Sí, pero es que los griegos no conocían las raíces cuadradas. Po. Los griegos, estamos hablando del año 400 antes de Cristo, ¿ya? Ya no había calculadora, ni reglas de cálculo, ni nada. Podían medir uno, una cuerda, no sé, ¿cómo? Una cuerda, una medida fija es el 1, y el resto aquí, entonces aquí, no sabían cómo calcular eso, que esto debería ser la raíz de 2, ¿no es cierto? Porque el teorema de Pitágoras dice que si esto es, si este lado se llama A, y este se llama B, y este lado es C, entonces A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado, entonces tengo 1 más 1 igual C cuadrado, así que C cuadrado igual a 2. Por lo tanto, el C es, bueno, el C es la raíz de 2, los números reales. Nosotros ya conocemos la raíz de 2, pero los griegos tenían problemas con la raíz de 2, con las raíces cuadradas. Estamos hablando del año del cohete, ¿ya? Mucho tiempo. Entonces, las raíces cuadradas le causaban problemas a los griegos. Porque no eran números racionales. Y voy a probar más adelante, quizá pronto, ahora mismo, ejemplo. Utilice demostración por el absurdo. Utilice el método de reducción al absurdo, o demostración por el absurdo, lo mismo, ¿ya? Reducción al absurdo. Se llama el método de demostración o reducción al absurdo. Demostración por o reducción al absurdo. Demostración por el absurdo o reducción al absurdo. Utilice el método de reducción al absurdo para probar que la raíz de 2 no es un número racional. Ajá, y eso que vamos a hacer ahora. Y esta demostración la vamos a hacer con completa calma, sin ningún apuro. Bueno, después de la clase limpiaré mi borrador. Usemos el borrador B.
Vamos a hacer esta demostración, como les digo, con absoluta calma, con mucho cuidado, como si estuviéramos comiendo pescado, ¿ya? Porque es nuestra primera demostración verdaderamente complicada, de demostración por reducción al absurdo. Ok, so, utilice el método, ok, demostración. Al absurdo. Entonces, aquí quiero demostrar que raíz de 2 no es un número racional. Supongamos al contrario. Entonces, aquí, la proposición P es raíz de 2 no es un número racional. Yo quiero demostrar que esto es verdadero, que es un teorema, que la raíz de 2 no es un número racional. Este es mi P de la frase anterior. Entonces, supongamos no P. Supongamos el opuesto. Y si llegamos a algo que es obviamente falso, o absurdo, o contradictorio, entonces quiere decir que la hipótesis de partida estaba mal, y por lo tanto no P es falso, por lo tanto P es verdadero, que es lo que queríamos demostrar. Se llama demostración por reducción al absurdo. Ese es el método. Supongamos no P. ¿Qué significa la negación de P? Es decir, raíz de 2 sí es un número racional. La raíz de 2 sí es un número racional. Eso lo estoy suponiendo. Si llego a una tontería, a algo obviamente falso, como que 2 es igual a 1, cosas así, evidentemente falsas, entonces significa que esto está mal y eso está bien, que P no es un número, que raíz de 2 no es un número racional y se acabó la demostración y estamos listos. Ya, pues raíz de 2 sí es un número racional. Luego, existen A, B enteros con B distinto de 0, tales que la raíz de 2 es A partido por B. ¿Ya? B distinto de 0. Obviamente que cuando yo tengo una fracción, si el A tiene un factor en común con el B, yo puedo cancelar ese factor, ¿ya? Porque si el A es 3 por algo y el B también es 3 por algo, el 3 lo elimino. Entonces, podemos suponer que A y B no tienen factores en común. No tienen factores en común. Es decir, todo lo que tenían en común se canceló. Y eso es lo que se llama una fracción reducida. Se redujo, se eliminaron todos los factores en común entre el numerador y denominador. Podemos suponer que A y B no tienen factores en común. ¿Ok? Esto. Entonces veamos, ¿qué pasa ahora? Entonces, esta fórmula implica lo siguiente, que el A vale raíz de 2 por B. Simplemente uno multiplica por B esta igualdad, el B no es nulo, multiplico esta igualdad por B, aquí va a quedar raíz de 2B, y aquí va a quedar A partido por B es igual a A, entonces tengo esta fórmula. Todavía estoy trabajando aquí en el conjunto de los números reales. Raíz de 2 es un número real, A es un número entero, B es entero, pero todo real. Y ahora me voy a pasar a trabajar en los números enteros. ¿Y cómo lo logro eso? Yo elevando al cuadrado. Y si yo elevo al cuadrado, ¿qué pasa si yo elevo al cuadrado? Me va a quedar A cuadrado igual raíz de 2 por B al cuadrado. Ah, pero es que el cuadrado de la raíz de 2 por B es la raíz de 2 al cuadrado por B cuadrado, y la raíz de 2 al cuadrado, por definición, eso es 2, porque la raíz de 2 es aquel número de x cuyo cuadrado es 2, así que esto es 2b cuadrado. Entonces lo voy a copiar aquí. Tengo esta conclusión. Entonces yo digo que esta igualdad
esta igualdad implica, esta es una igualdad en Z, ¿ya? De hecho en N, los naturales, porque el A es entero, si fuera negativo el cuadrado es positivo, así que este es un número entero positivo, el B cuadrado por la misma razón, y el 2 obviamente que es un número natural. Esta igualdad, entonces esta es una igualdad en N, esta igualdad implica que A es par. ¿Ah? Eso es lo que yo afirmo. Porque si no lo fuera, pues de lo contrario, el A sería un número 2 veces K más 1. Porque si es impar, deja resto 1 cuando lo divido por 2. Por ejemplo, A puede ser 1, o 2 por 1 más 1, 3, o 5, o 7 impar. Pues de lo contrario, el A es 2K más 1 para algún K. Ahí estoy usando mi símbolo favorito, para algún K entero, en los enteros. Recuerden que el A puede ser negativo, el A cuadrado positivo, pero el A puede ser negativo. No importa, el K puede ser negativo. De lo contrario, el A vale esto, por lo tanto, A cuadrado vale 2K más 1 al cuadrado, y todo el mundo sabe cómo elevar al cuadrado un binomio, ¿no es cierto? Entonces va a quedar aquí 2K al cuadrado más el doble producto de este por este, más este al cuadrado, el 1 cuadrado. Bueno, esto, aquí tengo un 4K cuadrado más 4K más 1. Y esto es 4 veces este número más 1. No importa, es 2 veces algo. Y ese algo es 2 veces K cuadrado más K más 1. Por lo tanto, A cuadrado es impar también. Entonces aquí estoy usando, pero yo, dice, pero aquí el A cuadrado es impar. Aquí dice A cuadrado es 2 veces, el A cuadrado es par porque es 2 veces algo. Y aquí tengo que es impar, entonces aquí hay una contradicción también. Entonces también estoy usando la demostración al absurdo aquí. Entonces dice, esta igualdad implica que A es par. Supongamos lo contrario. De lo contrario, la A se escribe así y llegamos a una contradicción. Por lo tanto, concluimos que A debe ser par. Bien. Si no, hay un problema. Llegamos a un absurdo. Ok, vamos a mitad de camino, o casi al final ya. Concluimos que A debe ser par. Entonces luego, como el A es par, el A debe ser 2 por C para algún C entero. Pues es par. Y ahora nuevamente vuelvo a mi ecuación. A cuadrado igual 2B cuadrado. ¿Ya? La recuerdo de acá. La copio aquí. Ya, pero ahora uso el hecho que el A es 2C. Así que 2C cuadrado igual 2B cuadrado. Maravilla. Aquí tengo 4C cuadrado igual 2B cuadrado. Y aquí obtengo que el B cuadrado vale 2C cuadrado. Bueno, un argumento similar. Ahora tengo similar a la ecuación con la que partí, porque es A cuadrado igual 2B cuadrado y tengo que B cuadrado 2C cuadrado. Entonces esto implica que el B es par. Por el mismo argumento, porque si fuera impar nuevamente tiene una contradicción, así que el B es par. Por lo tanto, el B vale 2D. Y ya sabíamos que el A valía 2C. ¿Hay algo que le huela mal acá? ¿Huele mal? ¿Hay algún problema con eso o no? ¿He llegado a alguna contradicción o no? ¿O soné? ¿Alguien tiene alguna opinión? Profe, me perdí un poco en la parte cuando estaba pasando de la parte del A e impar a que fuera par. Sí. Si teníamos al cuadrado, ¿qué pasó? Y se quedó colgado, ya. Entonces, veamos. Entonces, hasta aquí no hay problema, ¿no? Sí. Cuando llegamos aquí no hay problema. Entonces, lo que yo afirmé acá, dice, esta igualdad, me refiero a esa, esta igualdad implica que A es par.
Entonces, veamos por qué es cierto. Yo digo que si esta igualdad implica que el A debe ser par. Porque si, de lo contrario, si el A no fuera par, tendría que escribirse de esta manera, porque esta es la descripción general de un número impar. Un número impar es aquel cuando yo lo divido por 2, me da un dividendo el K, ¿no es cierto? Pero le sobra un resto 1, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el 1 es impar, con K igual a 0 me da 1, con K igual a 1 me da 3, 5 y 7 para los negativos también, si K es menos 5, aquí tengo menos 10 más 1 menos 9, también es impar, aunque sea negativo. Entonces, tiene esa forma, si fuera impar. Bueno, y si es impar, entonces ahora yo calculo, voy a tratar de obtener una contradicción con esto, porque aquí dice que el A cuadrado es 2 veces algo. Y aquí, cuando yo hago A cuadrado, suponiendo que el A es impar, entonces tengo el cuadrado binomio, me va a quedar el cuadrado de este, más el doble de este por este, más 1, y hago todo el desarrollo de estos operatorios nomás, y obtengo que el A cuadrado también es impar, porque es 2 veces algo. Espera, que ahí fue donde me perdí. Que en la primera parte decíamos que A cuadrado era par, pero ¿por qué implicaría que A es par? Eso es lo que estoy diciendo. Aquí, lo único que yo obtengo con esta igualdad es que el A cuadrado es par, ¿no es cierto? Porque dice A cuadrado. Pero, entonces, lo que yo digo, pero yo, o sea, la duda me salía que ¿dónde implicamos que A cuadrado es par? porque el A cuadrado 2 veces algo, esa es la definición de ser O sea, par. perdón, me perdí donde implicamos que A es par. Ok, aquí está la demostración. Entonces yo digo que esta igualdad implica necesariamente que A tiene que ser par. Y aquí está. ¿Y por qué A? Y no A cuadrado. Claro, porque el A cuadrado, yo ya sé que el A cuadrado es par, ¿no es cierto? Sí, pero ¿por qué el A nada más tendría que ser par? ¿Por qué tiene que ser par el A? Porque, bueno, porque el A puede ser dos cosas, o puede ser par o impar. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Ah, no, perdón. Ya caché. Sí, entonces, Sí, porque es impar no tendría sentido que fuera par. claro, porque si es impar, no tendría sentido, porque con este cálculo me llego que A cuadrado, al dividirlo por 2 le sobra 1, o sea que el A cuadrado sería impar, pero que esto contradice que el A cuadrado es 2 por algo, que es par, ¿cachai? Entonces es una Sí, contradicción. ahí caché. ¿Ya? Sí, que me confundí ahí totalmente. ¿Todo el mundo cachó? ¿Sí? Ya. Entonces, está bien, excelente. Me gusta que hagan las preguntas porque yo sé ahí dónde está el problema y lo solucioné. Para ese estudiante que preguntó, ojalá que todo el mundo se haya quedado conforme con eso. Si todavía tienen dudas, me pregunten. No me pregunten porque es un minuto. Bueno, o sea, aquí obtuve, mira, y después el argumento lo repetí porque nuevamente me queda b cuadrado igual 2c cuadrado, que es similar a la situación de acá. Entonces aquí necesariamente el b tiene que ser par por el mismo argumento. Entonces aquí muero, aquí hay una contradicción, porque yo partí suponiendo que el A y el B no tenían factores en común, y resulta que el A y el B ahora sí tienen un factor en común, porque el 2 es un factor común a ambos. Entonces, está malo eso, porque entonces el A partido por B no sería una fracción reducida, porque sería 2C y 2B, y te podría cancelar eso, pero yo ya dije que ya la había cancelado, he hecho todas las cancelaciones posibles. Entonces, aquí está la contradicción. Absurdo. Entonces, el teorema original era cierto. Un minuto para decir hasta mañana. Mañana nos vemos a las 16:15. Por favor, los muchachos que grabaron la clase, ojalá que les haya funcionado la grabación. ¿La detengo? Sí, deténla ahora y mándamela, por favor, y yo